Por ese pase así arrancamos y medias tintas. Efectivamente, una interesante entrevista en Punto Final con el especialista Jonathan Cárdenas. Nos habla de lo que hay que entender bien, ¿no? No se trata de un fenómeno del Niño. Claro, se le ha puesto este nombre de ciclón, a pesar que no es, en términos técnicos, un ciclón como los que ocurren en otras partes del mundo, pero un sistema de baja presión que da vueltas, ¿no? En sentido horario, como bien han dicho los especialistas, y que lo que ha hecho es juntar una suma de factores, una suma de ingredientes, estoy parafraseando prácticamente al especialista Jonathan Cárdenas, que nos ha traído estas lluvias. Lluvias que, dicho sea de paso, demoraron en lo que es la temporada de lluvias normal en nuestro país. Recordemos que el verano en la costa es justamente la temporada de lluvias en las zonas altas de nuestro país, pero que este año estuvo bastante seco. Pasó enero, pasó febrero y ahora, llegando a marzo, se da súbitamente lo que cualquier persona que con suerte, ¿no?, se baña en el mar peruano puede haber sentido. El súbito calentamiento de la temperatura en el mar de nuestras costas, de 20 a 28 grados. Eso se ha venido sintiendo desde mediados de febrero hasta estos primeros días de marzo. Luego se junta con esa temporada de lluvias, ¿no?, que, como les decía, ha venido retrasada, en muchas zonas sequías, pero que es la temporada normal de lluvias en las zonas altas de nuestro país. Y luego viene un factor que es inusual en términos internacionales, no recuerdo el nombre, pero es justamente una oscilación que genera este tipo de fenómenos y que justamente en estos días, sumado a los dos factores que yo planteé, también se le ha sumado frente a las costas de nuestro país. Sumado a este sistema de baja presión, tenemos este fenómeno de las lluvias que han golpeado el norte fuertemente y lo siguen golpeando. Las imágenes que han visto en los reportajes de Punto Final hablan por sí solas. Un poco en Tumbes, mucho más en Piura, bastante fuerte en Lambayeque, fuerte también en Piura, pero yo diría que los más fuertes son, en Trujillo, en La Libertad, pero yo diría que los más fuertes son Piura y Lambayeque, y también en Ancash. Hemos visto que la carretera prácticamente se ha dividido en dos por la inundación del río Casma. Solamente unos detalles, porque también se ha hablado de Lima. Y claro, Lima no ha estado preparada, no está preparada, la gente no está acostumbrada a las lluvias que, por ejemplo, vimos el día viernes en diversos distritos, como por ejemplo la Molina. Y solamente para que la gente no entre en pánico, no se aterrorice, pero tome las medidas que se tendrían que tomar. El tema de los techos que se podrían, que podrían ceder justamente porque aquí no tenemos dos aguas, sino tenemos estos techos planos. Muchas veces lo utilizamos, ahí puede empozarse el agua y finalmente eso se convierte en peso que podría generar, ¿no?, derrumbes, caídas, ese tipo de cosas. Y obviamente las quebradas que ya conocemos por temporadas de lluvias anteriores. Huaycoloro, Chosica, justamente vamos a enlazarnos con nuestros compañeros sobre estas zonas del país. Ahora, lo que ha dicho el experto y muchos expertos, me parece que, claro, es también, digamos, para la tranquilidad, pero sin perder de vista las medidas, repito, que hay que tomar. Lo peor está por venir en Lima y quizá también en el norte. En el norte pareciese que ya está cediendo un poco. El mapa lo mostraba, estos modelos que se toman para ver lo que podrían ser las lluvias en los próximos días. En el norte ojalá pareciera estar cediendo, podríamos tener este tipo de lluvias todavía mañana, martes, miércoles. En Lima lo fuerte estaría por venir, martes o miércoles, ¿ok? El día martes o miércoles, pero digamos, todo este evento, estos ingredientes que se han juntado en este platillo explosivo, ¿no?, de lluvias, estaría cediendo para el final de la próxima semana. ¿Ok? Repito, la suma de estos cuatro factores. Después del fin de semana que se viene, obviamente va a seguir la alta temperatura del mar todavía un buen tiempo. Vamos a tener un invierno bastante suave, como fue el invierno, ustedes recordarán, del 2020 cuando nos llegó la pandemia. Bastante benévolo, días soleados, no tanto frío, etc. La temporada de lluvias también va a seguir, así que podríamos ver lluvias, pero ya no
esta suma de 4 factores, ¿qué es lo que ha generado estas lluvias fuertes y todos los desastres que se han generado en el norte del país y esperemos no se vayan a generar en nuestra capital? El experto decía, Jonathan Cárdenas, lo cito nuevamente, 1920, 12 milímetros, 1970, 16 milímetros, eso ha sido récord en nuestra ciudad capital. Lo que se espera para el día más picante, según los pronósticos, sería algo de 5 milímetros, bastante alejado. Pero podría ser que no sea tanto como podría ser que sea más. Por eso, repito, más vale prevenir que lamentar. Prevención que no hemos tenido en las diversas zonas del país en las cuales estas lluvias son recurrentes. Más allá de estos factores, 4 que se han dado, normalmente tenemos en el Niño la zona norte del país, siempre golpeada, sobre todo cuando es Niño costero. Primero quiero analizar un poco lo que ha generado estas lluvias en el norte del país sobre todo y luego voy a entrar a hablar de qué fue lo que ocurrió, por qué no se han corregido y por qué cuando el río Piura crece su caudal se sigue inundando prácticamente toda la ciudad con los destrozos que hemos visto. Se habló obviamente de la autoridad por la reconstrucción con cambios, ¿verdad? Pero pareciese que esa entidad, más allá de que también vamos a hablar del tema de gobierno a gobierno, porque veo que algunos embajadores hablan del tema gobierno a gobierno como si fuese prácticamente, ¿no?, allá en los años 70, 80, que nos donaban cositas, ¿no?, al país. Nos regalaban cositas, gobiernos del primer mundo, qué buena gente, un bus antiguo. Señores, esto es un contrato, esto es una relación comercial entre el Estado peruano y los países con los cuales se firme el gobierno a gobierno. Aquí no hay nada de donación, qué buena gente, porque nosotros le pagamos un porcentaje al gobierno con el cual firmamos el gobierno a gobierno. Un buen porcentaje del monto total que se asignan para las obras se lo lleva ese gobierno que se supone hacer el trabajo de la logística, de traer a sus propias empresas. Claro, en el camino buscan contratar también a empresas nacionales, pero ahí hay un porcentaje que se lo lleva. Y para no personalizar todavía, pero claro, vamos a hablar porque además, ¿no?, se dio una columna justamente de Gavin Cook, el embajador del Reino Unido en nuestro país, que habla sobre la entrega de obras no puede parar. Una serie de obras que se ha hecho bajo la modalidad de gobierno a gobierno con el gobierno de Inglaterra. Pero solamente quiero decir una cosita, porque al señor Gavin Cook le gusta, ¿no?, fotografiarse en Twitter y soltar y jugar un poco al progresismo. Primero quisiera saber si es que va a tuitear algo respecto de la censura que le han generado a Gary Lineker en Inglaterra por decir que la política migratoria del Reino Unido parece a los nazis. Algo que decir respecto de la libertad de expresión, señor Gavin Cook. Y también algo que decir, y se lo dije en la época de los Panamericanos y lo vuelvo a decir ahora, tiene algo de liberal, tiene algo de moderno, tiene algo de democrático, de transparente, que tanto el Estado peruano como el Estado británico, en este caso el Reino Unido específicamente, se niegue a hacer público el convenio de gobierno a gobierno. ¿Hay alguna razón? ¿Qué puede justificar que no se quiera hacer público el convenio de gobierno a gobierno? Claro, bonitas son columnas, ¿no?, artículos, etcétera, etcétera, pero la transparencia habla de otra cosa. El compromiso con la libertad de expresión no solamente se evalúa en países como el nuestro, sino en su propia casa, donde se censura a un exjugador de fútbol como Gary Lineker, un super programa Match of the Day, que tiene 30 y tantos años, por haber hecho un comentario político en su Twitter. Y 36, ¿no?, de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, 36 congresistas, si cabe el término, en comparación con el Perú, mandan cartas a la BBC pidiendo la remoción absoluta de Joe Biden. Y yo solamente espero que en la línea de lo que se muestre el señor Gavin Cook también efectivamente tenga un comentario respecto de lo que ha ocurrido en Inglaterra y la libertad de expresión, porque repito, le gusta, ¿no?, jamonearse en Twitter con estas cositas, con lo otro, me reúno con este, me reúno con lo otro. Habla pues, come on Gavin. Muéstranos también de qué está hecho pues el embajador del Reino Unido. Son solamente cositas para la foto que quiere mostrar aquí en nuestro país. Esperamos tu comentario. Y obviamente quisiéramos conversar también y conocer por qué no se ha hecho público. Y ya no voy a hablar solamente del Reino Unido. Voy a hablar de Francia y el convenio respecto de la carretera central. Voy a hablar de Corea del Sur respecto del acuerdo que ha firmado para el tema del aeropuerto de Chinchero. Voy a hablar de todos los países que hayan firmado un acuerdo de gobierno a gobierno con el Perú y no nos quieren publicar el convenio transparentemente en cualquier página web, en cualquier entidad. Eso es una vergüenza. Y eso
habla, cuando se quiere llenar la boca, ¿no?, de gobierno corporativo, de transparencia, de lucha contra la corrupción, una hipocresía en toda su extensión. Ahora bien, volvemos al tema del mapa, porque lo que sí es cierto es que el Reino Unido firmó acuerdos de gobierno a gobierno, pero aquí la culpa puede haber sido de la autoridad con reconstrucción con cambios y también obviamente de los gobiernos regionales y del Estado peruano sobre todo, porque es cierto, el niño del 2017 destruye colegios, destruye carreteras, destruye hospitales, pero la pregunta era un tema de prioridad. Yo voy a reparar los colegios y los hospitales. Claro, prioridad, la gente necesita ir al colegio. Pero tiene sentido, primero, reparar, reconstruir esa infraestructura destruida, sin hacer también las obras que permitan que esa infraestructura que voy a hacer nuevamente no la vuelva a destruir el río. Bueno, eso es justamente lo que no se hizo. No se trabajó en paralelo. Ergo, el Reino Unido y el gobierno a gobierno, enhorabuena, ha hecho buen trabajo en algunos casos, ha entregado colegios, ha entregado hospitales, pero sin embargo, recién el drenaje para el río Piura se presentó el plan en octubre del 2022. Hay una serie de convenios que se firmaron, luego se deshizo el convenio, luego se volvió a firmar otro, luego se deshizo el convenio. Ojo, aquí no estoy hablando del Reino Unido porque la responsabilidad claramente es de la autoridad por la reconstrucción con cambios que demoró hasta las calendas griegas la necesidad de lo que iba a permitir que no se vuelva a destruir lo que se había reconstruido tras el niño del 2017. Lo dice correctamente Patricio Valderrama en una nota del diario El Comercio el día de hoy. Dice, para el 2023, este año, hoy, estamos viviendo un panorama muy parecido. Habla al niño del 2017. Lluvias extremas en el norte del Perú, desborde de los ríos, activación de quebradas, inundación de ciudades y una sociedad que después de 6 años se ve detenida por un fenómeno completamente mitigable. ¿Qué es la mitigación? Hay dos conceptos en el cambio climático, mitigación y adaptación. Adaptación es obviamente cuando el clima ha cambiado, no te queda otra que adaptarte a ese cambio. Mitigación habla de la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, la sociedad, de reducir el impacto de esos cambios climáticos que se vienen dando, ¿no?, inexorablemente. Eso es justamente la mitigación. Cosas que puede hacer la sociedad para que el impacto no sea igual de destructivo. Eso es lo que no se ha hecho en nuestro país. Dice también, como corresponde, el gobierno de turno tiene que atender la emergencia, rescatar personas en peligro, etc. Pero eso ya demostró que no es suficiente y no nos prepara para el siguiente evento que llegará más temprano que tarde. Y después habla, ¿no?, de cosas importantes también. De todas las medidas, la más importante, sin lugar a dudas, la planificación urbana y territorial. Esto implica que se deben tomar también medidas como la construcción de diques, muros de contención, drenajes, entre otros. Yo tengo un punto ahí sobre la planificación urbana y territorial que seguramente lo vamos a tocar más adelante en algún momento del programa o los martes y jueves, que tenemos una especie que es el tráfico de tierras. El tráfico de tierras que envuelve también a las autoridades municipales, autoridades regionales, etcétera, etcétera, es lo que siempre nos lleva a la misma situación, que sean las mismas zonas que son destruidas por estos desastres naturales que, repito, son completamente mitigables. Me fui un poquito del tema, ¿no? Voy al mapa rápidamente, José, ¿cómo no? A ver, daños desde inicio de la temporada de lluvia, Fuente del Coen, Tumbos, tenemos 0 fallecidos, afortunadamente, damnificados 5, afectados 152. Eso, José, es al día de hoy, ¿verdad? Al día de hoy, desde septiembre, que se considera el inicio oficial de la temporada de lluvias. Piura, fallecidos 4, damnificados 285, afectados 5.122. Lambayeque, fallecidos 1, damnificados 17, afectados 230. La Libertad, fallecidos 1, damnificados 457, afectados 304. Ancash, fallecidos 1, damnificados 247 y afectados 1.050. Ojo que la emergencia es toda la costa, hasta Tacna. Pero claro, los pronósticos y la realidad que hemos visto en los últimos días, en las últimas horas, habla del impacto más fuerte en el norte del país claramente y lo que podría ocurrir hacia el martes o miércoles en nuestra capital. Nuevamente entonces, ¿no?, la incapacidad de haber tomado las medidas, no reconstruir lo que se había destruido, sino evitar que se vuelva a destruir. Ahí nuevamente hemos fallado. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, creada el mismo año,
priorizó la infraestructura, más no los sistemas de drenaje ni de causamiento de afluentes. Una gestión deficiente que hoy nos pasa factura. Ahora, independientemente de eso, que es obviamente un tema de la autoridad, de la reconstrucción con cambios, lo que hemos visto en los últimos días es increíble respecto a, digamos, al mismo estilo del gobernador.